buenas tardes a todas, a todos. Vamos arrancando. Bueno, nada, antes que nada nos presentamos. Nosotros somos del El Torrente. Yo soy Gladys, soy estudiante de segundo año de enfermería. Junto con Juli, con Pau, con Sofi, con algunos que andan por ahí, con Tommy, formamos parte de una agrupación política estudiantil de la Facultad de Medicina. Está compuesta por estudiantes de varias carreras de FMED, de tanto de medicina, enfermería, nutrición, fono, farmacia y bioquímica. Y bueno, nada, somos estudiantes como todos ustedes, y nada, conocemos la problemática, sobre todo cómo nos trata o maltrata la virtualidad, y yo en mi caso personal sé cómo nos maltrata cálculo de goteo en primero y en segundo de enfermería. Así que nada, tuvimos la iniciativa con las chicas de armar esta tutoría. Ya la hicimos el cuatrimestre pasado, y contamos con la mano de Guille, el licenciado, a quien desde ya agradecemos un montón la predisposición, la mano de estar un día feriado acá, dando esta gran mano. Así que, bueno, más que nada eso, saludarles, agradecerles también a todos por venir, por estar, por participar. Esperemos que la charla les sea útil, y bueno, nada, invitarles a quienes quieran participar de la construcción política en la facultad. El Torrente tiene las puertas abiertas. Ahora, mientras Guille se presenta, yo les voy a poner en el chat nuestros links, nuestras redes, Facebook, Instagram, un grupo que tenemos de estudiantes de enfermería. Así van estando al tanto de las actividades que vamos haciendo. También aceptamos comentarios, sugerencias, críticas, es todo bienvenido. Como había puesto en el form de formulario de inscripción, esto lo hacemos a pulmón, no nos paga nadie, lo hacemos porque nos gusta, porque, como le digo, conocemos la problemática, ya que la facultad no da respuestas, el estudiante tampoco. Entonces, nada, nos unimos entre nosotros y hacemos lo que podemos. Así que, nada, Guille, te doy la bienvenida y desde ya, mil gracias por la mano y por estar. Bueno, buenas tardes. Voy a prender la cámara un toque, así me conocen y me ven. Soy Guillermo Cardoso, soy licenciado en enfermería. Como verán por mis pelos, hace ya mucho tiempo que ejerzo la profesión. Actualmente soy el coordinador de la unidad de diálisis de agudos móvil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Hospital Fernández. En realidad, estoy en el hospital hace 15 años. Soy también el vicepresidente del Comité de Ética en Investigación del hospital. Estoy en este momento con un pedido de una licencia sin goce de sueldo porque tuve una buena oportunidad laboral en un laboratorio de primera línea, así que estoy aprovechando esa oportunidad. El agradecido por la invitación soy yo, y creo que todos los que somos enfermeros, por lo menos yo en todos mis años, sé que una de las grandes diferencias que marcan a la enfermería es la diferencia en la posibilidad de capacitarse con otras profesiones similares o profesiones de la salud. Así que la posibilidad que están brindando de poder capacitarnos y en un tema tan importante como el factor goteo, que lo van a llevar con ustedes durante el resto de sus vidas como enfermeros, es sumamente importante. Así que es una excelente iniciativa y me parece que marca la diferencia entre distintas escuelas de enfermería. Si les parece, empiezo a compartir pantalla. Ya me presenté, ya me conocen personalmente. Así que yo voy a apagar la cámara y vamos a ir empezando. ¿Ven ahí bien?
Sí, se ve perfecto. Sí, se ve bien. Bárbaro. perfecto, dice. Bueno, la idea es hacerlo entretenido, si bien no es un tema que sea precisamente entretenido, hacerlo interactivo, así que cualquier cosita, cualquier duda me van frenando, me van preguntando. La idea de hoy es ver cálculo de goteo, plan de hidratación parenteral y un par de temas más que sé que es muy probable que les tomen, pero que además les van a servir para el desarrollo profesional. Yo siempre antes de empezar, y siendo que son todos enfermeros, ustedes saben que hay un tema candente en lo que es enfermería, que es la ley 6035 de profesionales de la salud del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta ley, los licenciados en enfermería no fueron incluidos como profesionales de la salud en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando en otras jurisdicciones, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, el enfermero es incluido en una carrera profesional junto con médicos, con odontólogos, con bioquímicos, con todos aquellos que son profesionales. Para poder pertenecer a ser considerado profesionales de la salud, actualmente enfermería está encuadrado como administrativo, si bien hay una ley de enfermería y hay una carrera paralela que es algo medio extraño, digamos, una carrera paralela de enfermería. Cuando estuvo la posibilidad de incluirnos en esa ley, nos dejaron afuera por una decisión gubernamental. Todos estos puntos que ustedes ven ahí, médicos, odontólogos, licenciados en obstetricia, fisioterapeutas, nutrición, veterinarios, sociólogos, licenciados en estadísticas para salud, son considerados profesionales. No se trata de hacer un menoscabo de las otras profesiones, sino de saber que ustedes sepan que nosotros tenemos el tiempo universitario que se requiere para participar de esta ley y la capacitación y la dedicación que se requiere. Sin embargo, fuimos excluidos. En general, y muchas veces se trata o se habla solamente del sueldo. Obviamente uno si fuésemos considerados los profesionales de la salud, tendríamos una remuneración superior, pero en este caso la remuneración pasa a ser lo de menos. Y es un tema de igualdad de condiciones a igualdad. ¿Se cortó el audio? Sí, Yo no escucho. te escucho. ¿Ahí me No, escuchan? no se escucha. Ahora sí se escucha. Ahora sí. ¿Así? Bueno. Ahí va. Decía que al ser considerados como profesionales, tendríamos un reconocimiento oficial como tal, como profesionales. Tendríamos un régimen especial para ciertas áreas, como ser en urgencias. Hablo de unas condiciones de contrato especiales, condiciones de licencia que actualmente no gozamos, licencias para asistencia a eventos científicos, y esto es fundamental, ya que otros profesionales cuentan con becas y cuentan con licencias especiales en cantidad de días, simplemente presentando los certificados de asistencia. Lo mismo pasa con las licencias para capacitación. Esto lo que hace es marcar una gran diferencia en cuando uno va a concursar con otras profesiones, la capacitación suma puntos y eso generalmente va en detrimento de enfermería. Acceso a puestos de gerencias y subgerencias, ya que para estos puestos se exige carrera profesional. Lo mismo pasa con la carrera del investigador, que es una opción que tendría enfermería, en donde estaría rentado para dedicarse a la investigación. Sin embargo, este ingreso es exclusivo para personal que está inscrito o es considerado como personal de carrera profesional. Y a su vez, hay ciertos puestos de gerencia, subgerencia o de jefaturas fuera del hospital, por ejemplo, en docencia y capacitación, por ejemplo, en investigación, en donde enfermería queda totalmente excluido simplemente por no pertenecer a la carrera profesional. Este simbolito que nos inculcaron desde chicos, desde que la enfermería tiene que estar callada y ser sumisa,
hay que dejarlo de lado y realmente hay que empezar a pelear por estas posibilidades, pelear como profesionales, pero hacer sentir la voz de enfermería y que podamos ser tratados como todos aquellos que tienen los mismos tiempos de estudio, los mismos tiempos de dedicación. Pelear por lo nuestro, no pelear en detrimento de nadie, sino pelear por la enfermería. El ingreso a la ley 6035 básicamente es que podamos desempeñarnos en las mismas condiciones que se desempeñan aquellos que presentan la misma capacitación e idoneidad que un licenciado en enfermería. Dicho esto, pasamos directamente a lo que es una infusión endovenosa. Como definición es la administración de fluidos, generalmente, y en lo que es enfermería y salud, de fármacos, derivados sanguíneos o suero a través de catéteres colocados en el sistema venoso, y actualmente tenemos dos sistemas básicos para poder pasar medicación. Un sistema es por gravedad, que es donde se cuelga el sachet, y en el sistema por gravedad uno va a ir contando las gotas para saber qué medicación y cuánta medicación y cuánto tiempo va a pasar. Tenemos dos sistemas básicos, que es el macrogotero y el microgotero. La diferencia es el tamaño de la gota, y obviamente cuanto mayor es la gota, más mililitros va a tener esa gota, y eso va a marcar una diferencia. Y la otra manera de pasar medicación es a través de una bomba de difusión continua, lo que se conoce como BIC, B larga IC. Hay varios conceptos que hay que saberlos y tienen que quedar muy claros. Si no entendemos estos conceptos, después se va a hacer muy difícil poder resolver los problemas, ya sea en un examen o poder resolver las indicaciones de un médico cuando están prescritas. El primer concepto claro es lo que es un plan de hidratación parenteral, lo que se conoce como PHP, y así lo van a ver anotado en la mayoría de las indicaciones médicas, que es la indicación médica del volumen total de soluciones a pasar en 24 horas. Y esto es muy importante que entiendan que cuando uno dice PHP, es el total que va a pasar en 24 horas. Por ejemplo, podemos ver una indicación que es colocar PHP, 2.000 mililitros de solución fisiológica. Eso significa que nos están diciendo que esos 2.000 mililitros tienen que pasar en 24 horas. No nos van a especificar que son 24 horas, pero cuando uno ve PHP son 24 horas, y eso tienen que entenderlo, porque en los exámenes muchas veces también aparece así. Y saber el tiempo en el total que va a pasar una cantidad de solución es indispensable para poder saber un goteo. Otro concepto que también tienen que tener muy en claro es lo que es el volumen de sachet de solución, lo que se conoce como Baxter, porque es una de las primeras marcas que hizo los frascos de solución fisiológica, es el sachet de solución fisiológica, que es la cantidad de volumen de un frasco entero utilizado en los PHP, se expresa siempre en mililitros, siempre lo van a ver expresado en mililitros, y cada sachet en general para los PHP contiene 500 mililitros, o sea, medio litro. Obviamente hay sachets de 100 mililitros, de 250 mililitros, hay sachets que son más grandes, que tienen otras indicaciones, pero cuando es PHP sepan que se está refiriendo a sachets de 500 mililitros. Una pregunta clásica que les van a hacer es ¿cuántos frascos son o pasan en un PHP de 2.000 mililitros de solución fisiológica? Si les están diciendo PHP ya saben que son 24 horas, y si les están diciendo frascos ya saben que son 500 mililitros, o sea que 2.000 mililitros, si cada frasco trae 500 mililitros, van a ser 4 frascos. Después igual lo vamos a ver bien en los problemas que planteamos para resolver. El volumen total a infundir, o la dilución, es el volumen que les van a indicar en lo que tienen que diluir cierto fármaco para pasárselo al paciente. También siempre se va a expresar en mililitros y va a depender de la indicación médica. Por ejemplo, pasar vancomicina 1 gramo diluido en 200 mililitros de solución fisiológica a pasar en 1 hora. Esto significa que la vancomicina van a tener que colocarla en 200 mililitros de solución fisiológica. Y el tiempo en minutos, que esto es básico para entender el factor goteo, que es el tiempo total que va a durar la perfusión y se expresa siempre en minutos. Por ejemplo, vancomicina 1 gramo diluido en 200 mililitros de solución a pasar en 1 hora, sabemos que son 60 minutos. Recordemos que para un PHP, sabemos que el PHP son 24 horas, lo que van a significar
1440 minutos. Esto es regla de 3 para sacar los minutos. Si una hora tiene 60 minutos, 24 horas, ¿cuánto? Y bueno, van a ser cruzado, 24 por 60 dividido 1, les va a dar 1440 minutos. Pero siempre el tiempo en lo que es factor goteo lo van a expresar en minutos. Por más que en la pregunta o en el examen o en la indicación le aparezcan horas, siempre el cálculo se hace en minutos. Y el factor goteo es algo que hay que estudiarlo de memoria, no hay otra. El factor goteo está relacionado con la cantidad de gotas que entran en un mililitro. Es un número fijo, acá no hay variación, esto está estandarizado porque se calcula de esa manera. Tenemos dos tipos de goteos, uno es macrogotero. ¿Por qué macro? Porque es gota grande. Uno cuando lo ve gotear es una gota que es grande, y el factor de goteo para macro es 20 gotas por mililitro. Esto es así, esto tienen que estudiarlo de memoria o anotárselo, porque no hay otra opción, digamos. Obviamente sale del cálculo de mililitros por gota, pero para la práctica diaria y para la resolución es saberlo de memoria. Microgotero, que son las gotas más chiquititas. Esto significa, el factor goteo son 60 microgotas por mililitro. Y otra cosa que tienen que saber, que también es súper importante, es que una macrogota es igual a 3 microgotas. Esto significa que si uno juntara 3 microgotas, le va a dar una gota grande, digamos. Y otro también que tienen que saberlo, igual lo vamos a ver y recontraver en esta charla, es que microgota por minuto es igual a mililitro por hora. O sea, si yo tengo 3 microgotas por minuto, estos van a ser 3 mililitros por hora. Y vamos a empezar con el tema de las fórmulas. Las fórmulas también. Las fórmulas obviamente tienen una justificación científica y vienen de una derivación matemática, pero hay que estudiarlas de memoria. No queda otra, porque ustedes tienen que saber la fórmula a aplicar y la fórmula tienen que saberla de memoria. La primera fórmula básica, yo igualmente les voy resumiendo los temas más importantes en cada diapositiva. Abajo a la derecha o a la izquierda van a ver que yo voy poniendo los puntos que tienen que recordar siempre. Si ustedes ven ahora abajo, yo ya les puse macrogotero, el factor de goteo para macrogoteros de 20 y el factor goteo para microgoteros de 60. La primera fórmula básica que tenemos que saber son las gotas por minuto, que esto es la velocidad de infusión. O sea, cuántas gotas yo tengo que calcular y me tengo que asegurar que estén cayendo por ese gotero en un minuto para saber que estoy infundiendo según la indicación médica. La primera fórmula, entonces, que para saber las gotas por minuto se aplica directamente el volumen a infundir, que lo vamos a tener que expresar en mililitros, por el factor de goteo, que es el número fijo. Si es macrogotero va a ser 20 y si es microgotero va a ser 60. Dividido el tiempo en minutos. Y un ejemplo clásico, digamos, y de los más fáciles que vamos a tener es indicar la cantidad de gotas por minuto si debe infundir 200 mililitros de solución de dextrosa al 5% a pasar en una hora con un equipo macrogotero. Entonces, por aplicación directa de la fórmula es volumen a infundir en mililitros por factor goteo dividido tiempo en minutos. El volumen lo tenemos porque nos lo dice el problema, en este caso son 200 mililitros por factor goteo. Recuerden que es el número fijo, acá no hay nada más que pensar ni que agregar. Nos dicen que es macrogotero, el factor de goteo es 20. Dividido el tiempo en minutos, si nos dicen en una hora, esa fórmula va a ser dividido 60. 200 que es el volumen por el factor de goteo 20 dividido 60, nos va a dar 66,67. Siempre lo vamos a redondear. Si da 66,51 para arriba, va a ser, redondeamos para arriba, o sea 67. Si da 66,49 o menos, redondeamos para abajo, sería 66 gotas por minuto. Y esto es lo que nosotros tenemos que ir regulando en el gotero de la guía, a través de, antes había chapitas, ahora hay rueditas, o hay distintos instrumentos que nos van a permitir ir contando la cantidad de gotas que cae, y hay que tenerlo contando un minuto.
si durante ese minuto caen 67 gotas, nosotros vamos a saber que vamos a estar pasando 200 mililitros de solución de dextrosa en 1 hora. Y eso es muy importante porque de esa manera vamos a cumplir con la indicación médica, y la indicación médica tiene una justificación, que es que esa cantidad tiene que caer en tanto tiempo para que la concentración del fármaco dentro del paciente haga el efecto que tiene que hacer. Ahora, si tuviésemos el mismo problema, este es exactamente el mismo que el anterior, pero nos dicen que es un equipo microgotero, entonces también es aplicación directa de la fórmula. Volumen a infundir en mililitros, por factor goteo, por tiempo en minutos. ¿Qué nos va a cambiar? Que el factor goteo, al ser microgotas, pues nos dicen microgotero, va a ser 60. El tiempo en minutos es lo mismo, y esto nos va a dar 200 microgotas por minuto. Y es cuestión de pararse al lado del gotero y contar las 200 microgotas por minuto. Por ejemplo, este problema, tenemos que infundir 450 mililitros de solución fisiológica en 3 horas y media. Indicar gotas por minuto con equipo macrogotero y equipo microgotero. Y yo abajo a la izquierda les puse otro de los puntos que remarqué cuando son los puntos importantes, que es que 1 macrogota es igual a 3 microgotas. Si aplicamos la fórmula directa, tenemos que volumen a infundir en mililitros por el factor goteo por el tiempo en minutos. Vamos a calcular primero macrogotero. Sabemos que el volumen es 450, factor goteo no hay discusión, el macrogotero es 20, y el tiempo en minutos, 3 horas y media, son 210 minutos. Esto nos va a dar 43,04, lo redondeamos en 43 gotas por minuto, obviamente no podemos calcular un 0,4 de gota, así que siempre se redondea. Y para saber el microgotero, cambia el factor, microgotero es 60, aplicamos la fórmula directa y esto nos va a dar 129 microgotas por minuto. Ahora, sabiendo lo que yo les puse a la izquierda abajo, uno podría evitar la fórmula directa del microgotero, sabiendo que 1 macrogota son 3 microgotas, entonces yo podría decir, si 43 macrogotas, que es lo que me da el primer cálculo, lo multiplico por 3 y me va a dar las 129 microgotas. Esto depende de ustedes con lo que se sienta más cómodo, si aplicar la fórmula directa o aplicar la regla de 1 macrogota es igual a 3 microgotas. De la misma manera, si yo hubiese calculado primero las 129 microgotas y lo divido por 3, me estaría dando las 43 macrogotas. Guille, disculpa, Sí. preguntaron acá en el chat, ¿el 20 de dónde se saca? Preguntó El Verónica. 20 es el factor de goteo. Cuando a vos te dicen que vas a infundir en macrogotero, el factor goteo es 20. Digamos, eso es un cálculo científico que te dice que en esa cantidad de gotas hay tantos mililitros, pero no viene al caso, digamos. Lo que viene al caso es el número fijo 20. 20 para macrogotero y 60 para microgotero. ¿Sí? Viene de la aplicación de la fórmula, factor goteo. Gracias. De nada, me van avisando cualquier otra duda. ¿Sí puede dejar un poquito más el último, eso último que puso del macrogotero, de los 43? Bien. También hay otra fórmula que te indica que 1 macrogota son 3 microgotas. ¿Sí? Vos sabés que 1 macrogota son 3 microgotas. ¿Por qué lo sabés? Porque esto está calculado científicamente que en 1 gota grande te entran 3 gotas chiquitas, digamos. O sea, 3 gotas chiquitas es 1 gota grande. Si vos sabés que con macrogotero son 43 gotas, vos podés aplicar directamente la fórmula de 1 macrogota igual 3 microgotas. Entonces, si 1 macrogota son 3 microgotas, 43 macrogotas sería 43 por 3, que te va a dar 129 microgotas. Pero si te es mucho lío hacer esto, podés aplicar la fórmula directa. Si a vos te dicen que es por microgotero y sabés el volumen, en este caso de este problema es, la fórmula que te tenés que aprender de memoria es que para sacar gotas por minuto es volumen a infundir
por factor de goteo dividido tiempo en minutos. Y aplicás el factor de goteo que te corresponda a lo que te dice el problema. Si el problema te lo plantea en macro gotero, vas a aplicar factor de goteo 20. Si el problema te lo plantean en micro gotero, vas a aplicar factor de goteo 60. Entonces, en el caso de las microgotas sería volumen a infundir, te lo dice el problema, 450 mililitros. Por factor goteo lo tenés que saber. Si es microgota es 60. Entonces 450 por 60 dividido el tiempo en minutos, te lo dice el problema, son 3 horas y media, 3 horas y media son 210 minutos. Haces 450 por 60 dividido 210 y te va a dar las 129 microgotas por minuto. De cualquier manera que ustedes resuelvan el problema estaría bien. Si les resulta más fácil aplicar la fórmula directa, la aplican directamente, aplican la fórmula de gotas por minuto para factor de goteo de microgotas y le va a dar, en este caso, las 129 microgotas por minuto. Muchas gracias. De nada. Ya vimos la fórmula de factor goteo, vamos a ver la segunda fórmula importantísima, que es la fórmula de volumen total. Y la fórmula de volumen total es, para saber cuánto es el volumen que nos están indicando, hay que hacer tiempo en minutos por gotas por minuto dividido factor goteo. Nos aparece de vuelta el factor goteo, por eso yo les digo, el factor goteo tienen que saberlo de memoria. Factor goteo para macro gotero es 20, factor goteo para micro gotero es 60. Aunque no se los pregunten en el problema y no se los indiquen en el planteo del problema, ustedes saben que si es macro es 20 y si es micro gotero es 60. En este caso, por ejemplo, de este problema, para saber un volumen total, la paciente NH ingresa a inducción del parto y se le indica un goteo a 21 gotas por minuto durante 12 horas. Indique el volumen total administrado a la paciente. Y acá hay un tema que a veces se presenta en los problemas, que es, si ustedes les indican gotas, dan por entendido que es macrogota, ¿sí? Entonces ahí ya tienen el factor goteo. Si no, les indicaría microgotas. Entonces, si ustedes aplican la fórmula directa del volumen total, tiempo en minutos, que lo sabemos, son 12 horas, ¿sí? 12 horas son 720 minutos, por gotas por minuto, se las están diciendo en el planteo, que son 21 gotas, dividido el factor goteo. Factor goteo 20, porque son gotas igual a macrogotas. Aplican la fórmula y les va a dar que el volumen total a infundir es de 720 mililitros. Siempre los volúmenes, recuerden que se expresan en mililitros. Otro problema similar es, durante 4 horas y media se estuvo perfundiendo una solución de dextrosa del 5% a 14 gotas por minuto. ¿Cuántos mililitros de infusión, volumen total, recibió el paciente? También es fórmula directa, ustedes recuerden la fórmula y la aplican. Para saber el volumen es tiempo en minutos por gotas por minuto dividido factor goteo. El tiempo en minutos nos dice que son 4 horas y media, o sea que son 270 minutos, por gotas por minuto, nos lo dice el problema, 14 dividido factor goteo, que es fijo, es 20. Si fuese microgotas, lo dividiríamos por 60. Entonces sabemos que en ese tiempo, durante esas 4 horas y media y a 14 gotas por minuto, el paciente recibió 189 mililitros. Y la tercera fórmula que también tienen que saber, repito, esto es estudiársela de memoria, es para calcular el tiempo en minutos. La fórmula esta nos dice que para saber el tiempo en minutos hay que saber el volumen total en mililitros, como siempre se expresan los volúmenes, por factor goteo dividido gotas por minuto. Problema clásico sería la paciente NH, se le indica 2000 mililitros de solución fisiológica a un ritmo de 28 gotas por minuto, calcula el tiempo que tardará en perfundir el total de la solución. Aplicamos fórmula directa, volumen total nos lo dice el problema, 2000 mililitros. Factor goteo, nos está hablando de 28 gotas, o sea que son macrogotas, es 20. Dividido gotas por minuto, nos dijeron que son 28, dividimos por 28, y nos va a dar que el tiempo que vamos a tardar
pasándolo a 28 gotas, los 2000 mililitros, es de 1429 minutos. Resumiendo las fórmulas, hay 3 fórmulas básicas que tienen que saber. Es gotas por minuto, volumen por factor goteo, dividido tiempo en minutos. Para saber el volumen es tiempo en minutos por factor goteo, dividido gotas por minuto. Y para saber el tiempo en minutos es volumen por factor goteo, dividido gotas por minuto. Recuerden que, dependiendo del problema, los datos se los van a dar, el volumen se los van a dar, el tiempo en minutos se lo van a dar, el factor goteo no se los van a dar. El factor goteo tienen que saberlo ustedes, probablemente en algún problema les digan si el factor goteo es 20 o 60, pero el factor goteo tienen que saberlo ustedes. 20 para macrogotero, 60 para microgotero. Y abajo a la izquierda van a ver 3 datos que tienen que también conocerlos y saberlos muy bien, que es que un PHP, o sea, un plan de hidratación parenteral, siempre es en 24 horas, que cuando hablan de frascos se van a referir a 500 mililitros, que microgotas por minuto es igual a mililitros por hora, y que una macrogota es igual a 3 microgotas. De goteo, ¿hasta ahora vamos bien? Sí. Muy bien. Vamos a pasar a la segunda manera que van a tener indicaciones para pasar medicación o para pasar PHPs, y es la bomba de difusión continua, lo que se conoce como BIC. Es muy probable que en los problemas le pongan directamente BIC. Sepan que se refiere cuando tienen que pasar por bomba. En este caso no se utiliza el cálculo de gotas, sino que se calcula la infusión en mililitros por hora. En general las bombas lo realizan automáticamente, o sea, ustedes pueden poner en el panel de programación de la bomba, que esto va a depender según el tipo y el fabricante de la bomba, la manera de ingreso, pero ustedes van a poner el volumen, 1000 mililitros, el tiempo en 6 horas, y el equipo automáticamente va a calcular los mililitros y uno aprieta Start, digamos, y comienza a infundir. También, en vez de indicar el volumen y el tiempo, pueden indicar directamente los mililitros por hora, pero puede ser que las indicaciones les digan, ya vamos a ver ejemplos, infundir en bomba de difusión continua tantos mililitros en tantas horas, y bueno, ustedes van a tener que saber, o para hacer luego los planes de cuánto recibió el paciente, tienen que saber cuántos mililitros se les pasó. Un ejemplo que van a ver es infundir en bomba de difusión continua 500 mililitros en 24 horas. Básicamente lo que la bomba de infusión continua hace es dividir el volumen que ustedes le colocan en la cantidad de horas. Entonces, esa es la manera más fácil de calcular volumen de infusión para una bomba. Y si supónganse les dicen 500 mililitros en 24 horas, dividen 500 dividido 24, esto le va a dar 20,83, redondean y va a quedar en 21 mililitros horas, y esto es lo que se conoce como la velocidad de infusión. Los 21 mililitros horas sería velocidad de infusión, que fíjense que yo les dije que mililitros por hora es igual a microgotas por minuto, lo van a ver abajo a la izquierda en esta placa, o sea que esos 21 mililitros por hora representan a 21 microgotas por minuto, si nosotros quisiéramos saber en cantidad de gotas. En general una bomba no va a dar una cantidad exacta de microgotas o macrogotas por minuto, sino que va a dispensar todas las gotas juntas, y luego la bomba las comienza a distribuir en el término de un minuto. Supóngase este problema, la paciente NH se infunda 18 gotas por minuto en macrogotero. Se les indica colocar esta infusión en una bomba de difusión continua. ¿A cuántos mililitros se debe programar la bomba de difusión continua? Supónganse que ustedes no pueden, o su bomba no tiene la capacidad de ingresar volumen e ingresar tiempo, o que simplemente están ante un examen y les hacen esta pregunta. Entonces, recuerden que una macrogota es igual a 3 microgotas, y que los microgotas por minuto es igual a mililitros por hora, ¿sí? Entonces,
en este caso, ustedes saben que tienen que gotear a 18 gotas por minuto, ¿sí? Macrogotas. Ustedes saben que una macrogota es igual a 3 microgotas, con lo cual esas 18 macrogotas que estaba goteando y tienen que pasar la bomba de infusión, si hacen 18 por 3 es 54 microgotas, y ustedes también deberían saber, como lo dice abajo a la izquierda, que 54 microgotas por minuto es igual a mililitros por hora. Entonces, esas 54 microgotas es lo que ustedes van a programar en la VIC, para saber los mililitros por hora. Con lo cual, programan a 54 mililitros por hora y ya están cumpliendo con las 18 macrogotas por minuto. ¿Se entendió? Perfecto. Supónganse otro, bárbaro. La paciente NH se infunde a 33 mililitros por hora por bomba de infusión continua. ¿A cuántas microgotas por minuto debería colocarse en un microgotero y a cuántas macrogotas en un macrogotero? Siempre que les hagan problemas con 2, 3, 4 preguntas, empiecen a resolver preocúpense por una sola y después por la siguiente y después por la siguiente. Si quieren resolver las 2, 3 preguntas al mismo tiempo, no lo van a hacer nunca. Entonces nos concentramos en la primera pregunta. Nos está diciendo a cuántas microgotas por minuto debería colocarse en un microgotero. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Por lo que nos dicen abajo a la izquierda en la placa y por lo que ustedes ahora. Y a mí me está diciendo el problema que se está infundiendo a 33 mililitros por hora, con lo cual yo sé que se está infundiendo, si yo eso lo paso a un microgotero, son 33 microgotas por minuto. Entonces, el primer problema está resuelto porque sabemos que mililitros por hora es igual a microgotas por minuto. Se va a infundir a 33 microgotas por minuto. Y también sabemos que una macrogota son 3 microgotas, con lo cual 33 microgotas por minuto van a ser 11 macrogotas por minuto. ¿Sí? Y esa es la manera de resolver un problema como estos. Supónganse también que les dicen que se debe administrar 500 mililitros en 24 horas. ¿A cuántas gotas y a cuántas microgotas programa el goteo? Esto es a manera de repaso de todos los puntos importantes que tenemos y que están abajo en las placas. Y acá es aplicar fórmula directa. ¿Qué les están preguntando? Le están preguntando velocidad de infusión, gotas por minuto, y ahí es aplicar la fórmula directa de gotas por minuto. ¿Sí? Volumen por factor goteo dividido tiempo en minuto. El volumen lo tenemos, 500 mililitros. Factor goteo me está diciendo cuántas gotas. Sabemos que para macrogoteros 20. Tiempo en minuto me dicen 24 horas, son 1440 minutos. Aplicamos la fórmula directa, nos va a dar 6,94. Lo que hacemos es 7 gotas por minuto. Para microgotero aplicamos la misma fórmula, pero con el factor goteo para microgotas. 500 mililitros por 60, que es el factor goteo, dividido tiempo en minutos, me va a dar 20,83, 21 microgotas por minuto. Y, digamos, si uno quiere evitar el cálculo de la fórmula de microgotas, si sabemos que una macrogota son 3 microgotas, las 7 macrogotas van a ser 21 microgotas por minuto, que nos da, si se fijan, lo mismo que aplicando la fórmula directa. ¿Cuántos mililitros se administran a 14 gotas por minuto en 24 horas? Me están preguntando mililitros. ¿Qué me están preguntando? Volumen. Entonces también se aplica directamente la fórmula. La fórmula de volumen es tiempo en minuto. Esto es aplicar la fórmula directamente. Es sentarse, memorizarse la fórmula, saber que cuando uno le preguntan mililitros se refieren a volumen. Cuando uno le preguntan velocidad de infusión es gotas por minuto. Y cuando uno le preguntan en tiempo es tiempo de infusión. Volvemos a se aplica la fórmula de volumen que me dice que es tiempo en minutos por gotas por minuto dividido el factor goteo. El tiempo en minutos me dicen 24 horas, 1440 minutos. Recuerden siempre ponerlo en minutos, porque si lo ponen en horas les va a dar cualquier cosa. Por 14, que es los goteos por minuto, dividido 20, que es el factor goteo, y esto me va a dar 1008 mililitros.
supónganse que me dan 1000 mililitros, y si me preguntas cuántos sachets o frascos serían, eso también lo sabemos. Un sachet o un frasco son 500 mililitros, lo que serían preguntar en cuánto tiempo se administran 500 mililitros a 125 microgotas por minuto. Me están hablando de tiempo, yo sé la fórmula de tiempo, o debería saberlo, que me dice que es volumen por factor goteo dividido gotas por minuto. Volumen, lo tenemos, me lo dice el problema, 500 mililitros. El 60, que es el factor goteo, lo tenemos que saber. Microgotas 60 dividido 125 me va a dar 240 minutos, que son 4 horas. Si el problema me lo pregunta en horas, paso los minutos a horas y solucionado. Pero 240 minutos está bien. Otro problema para ir aplicando lo que fuimos viendo: administrar en bomba de difusión continua una solución de 200 mililitros de dextrosa al 5%. Sé que el problema les pide que usted debe administrar 7.500 unidades de heparina subcutánea. ¿Cuántos mililitros debe aplicar? Y acá lo que van a hacer es aplicar regla de 3. Nosotros sabemos, porque es como viene ya preparada la heparina, que 5.000 unidades es 1 mililitro. Si tienen que aplicar 7.500 unidades, aplican regla de 3. 7.500 unidades, ¿cuánto es? 7.500 por 1 dividido 5.000 les va a dar 1,5 mililitros. O sea, ustedes van a tener que cargar en la jeringa 1,5 mililitros de heparina sódica para que contengan esos 1,5 mililitros las 7.500 de unidades de heparina indicadas. Otro problema podría ser: usted debe administrar 2,4 mililitros de heparina subcutánea. ¿Cuántas unidades de heparina está administrando en esos 2,4 mililitros? Nosotros sabemos que 1 mililitro es 5.000 unidades, entonces 2,4 mililitros, ¿cuántas unidades serán? Aplicación de regla de 3 simple. 2,4 por 5.000 dividido 1 me va a dar 12.000 unidades. O sea que yo, cuando aplico esos 2,4 mililitros, estoy aplicando 12.000 unidades de heparina. Otro problema podría ser administrar 18.000 unidades de heparina endovenosa diluida en 500 mililitros de solución fisiológica. ¿Cuántos mililitros de heparina debo agregar al sachet de solución fisiológica? Ustedes saben que 5.000 unidades es 1 mililitro, entonces 18.000 unidades, aplicación de regla de 3. 18.000 por 1 dividido 5 les va a dar 3,6 mililitros. Ustedes van a tener que cargar 3,5 mililitros de heparina y agregar esos 3,6 al sachet de solución fisiológica. En cuanto a la insulina, como ustedes saben, la insulina humana es un hipoglucemiante, se aplica también de manera subcutánea o endovenosa, y esto también tienen que sabérselo, que cómo viene presentada. Entonces, cada mililitro de solución de insulina va a contener 100 unidades de insulina humana, ¿sí? O sea que 1 mililitro son 100 unidades de insulina. Muy parecidos son los cálculos a lo que es la heparina. Usted debe administrar 8 unidades de insulina. ¿Cuántos mililitros debe aplicar? Aplicamos regla de 3, sabemos, porque eso es lo que tienen que saber ustedes de memoria
para los exámenes y después se lo van a aprender por la práctica diaria, que 100 unidades es 1 mililitro, entonces 8 unidades, 8 por 1 dividido 100, les va a dar 0,08 mililitros. La respuesta sería se aplican 0,08 mililitros subcutáneos. Otro problema, usted debe administrar 0,06 mililitros de insulina subcutánea. ¿Cuántas unidades de insulina estará administrando? También regla de 3. Sabemos que 1 mililitro son 100 unidades, entonces me están diciendo que tengo que aplicar 0,6 mililitros, aplicamos regla de 3, 0,06 por 100 dividido 1, nos va a dar 6 unidades. Al aplicar esos 0,06 mililitros, estaremos administrando 6 unidades de insulina. Bien, y pasamos al último de los puntos de estos temas, que es la solución y dilución. ¿Qué es una solución? Es una mezcla homogénea de 2 o más sustancias que siempre va a tener 2 partes. Uno que se denomina soluto, que es la sustancia que se disuelve, que en general es un sólido, y como todo sólido lo vamos a medir en unidades de masa, en gramos, miligramos, kilogramos, por ejemplo la sal, por ejemplo el azúcar, por ejemplo la dextrosa, por ejemplo el potasio. Y luego tenemos un solvente, que es la sustancia en la que se disuelve, que generalmente es un líquido, y lo vamos a medir, como todos los líquidos, en volumen, en litro y en mililitros. Por ejemplo, agua o el disolvente especial para soluciones. Entonces, una solución está compuesta por 2, a veces más sustancias. Siempre tenemos presente un soluto y un solvente. Lo que tenemos que saber de esto es que la masa, por ejemplo la sal, o sea el soluto, se mide en unidades de masa precisamente, en donde 1 kilogramo son 1000 gramos, 1 gramo son 1000 miligramos, y acá es donde entran las unidades que vamos a ver en enfermería y en todo lo que es farmacología, y a su vez 1 miligramo son 1000 microgramos. Y el solvente, que esto ya lo estuvimos viendo con infusiones, por ejemplo el agua, se mide en litros, y sabemos que 1 litro son 1000 mililitros. Siempre cuando ustedes vean indicado una solución, se indica como la relación entre masa barra volumen, o sea que siempre ustedes van a ver si es una solución de agua con sal de 30 gramos barra 200 mililitros, tienen que saber que nos está diciendo que hay 30 gramos de sal en 200 mililitros de agua. Recuerden que siempre es masa, o sea, el soluto, y volumen en donde está contenido ese soluto. Y esto lo pueden aplicar a solución fisiológica. 5 barra 500, bueno, va a haber 5 gramos de cloruro de sodio en